Bien, buenos días. Yo quisiera hablar un poco de las disputas internas que parece que se están dando en el Ayuntamiento de Madrid, en Vox, que afectan al señor Ortega Smith. En principio puede parecer como una disputa de partido, de personales o de conflictos bueno, de quién dirige, digamos, el partido de Madrid, etcétera, común a todos los partidos, ¿no? Pero el señor Ortega Smith, cuando se refirió al caso, habló de las purgas como si fuera una purga de Stalin. Fueron las palabras que usó. Obviamente no, supongo que es una hipérbole, supongo que es algo que no es real, es una explicación, pues se usa muchas veces en política también, es exagerar la cosa, y efectivamente exagerar. Las purgas de Stalin, pues mataron decenas de miles de personas, ejecutadas, muchas fueron al gulag, o fueron presas, o destituidas, o purgadas, y con humillación personal incluida, y con juicios farsa, etc. Es decir, no es obviamente lo mismo. Pero cuidado, si uno cambia sobre esto, la lógica que opera sí que es la misma. La lógica, cuidado, que no es lo mismo, pero la lógica política que opera dentro de cualquier partido o organización es la misma. Hace años me gustaba hablar mucho de la ley de hierro de las oligarquías, de Michels, pero me gustaría hablar de un fenómeno que es común a los partidos, que es lo que llama el Brzezinski, Brzezinski, no sé si lo pronuncio bien, que fue un asesor de Jimmy Carter, es un alto cargo, así estilo Kissinger del gobierno americano, un especialista, que es conocido por un libro que se llama El Gran Tablero Mundial, que es donde plantea la estrategia de rodear a la antigua Rusia de países enemigos para tenerla controlada, y él fue el arquitecto teórico de esto. Pero después tiene otro libro que es muy olvidado, está en los años 50 en Argentina, traducido en los años 50 en Argentina, se llama La Purga Permanente. Y el viejo Brzezinski, que en ese momento era joven, escribe uno de sus mejores libros, también de los menos conocidos, hablando de por qué había purgas en el partido de Stalin. Porque si vemos el partido de Stalin, que es un fenómeno que no se da en el partido de Stalin, se dan muchos partidos. Pero llama la atención que de los que hicieron la revolución rusa, los primeros, que solo quedó Stalin vivo. No sé si alguno más, pero desde luego no era de los principales. Trotsky, Bukharin era el arquitecto del comunismo, Preobrazhensky, etc. Todos estos fueron purgados y de mala manera. O sea, incluso casi todos ellos asesinados, o en el mejor de los casos, pues destituidos, etc. Pero son los fundadores, son los que hicieron la revolución, son los que fundaron en su momento el Partido Comunista. Y cuidado, pues eso para la Revolución Francesa también, que Robespierre fue liquidando a derecha e izquierda a todos los que quedaban, hasta que al final de los viejos revolucionarios solo quedaba él y San Justo, bueno, ni siquiera eran viejos revolucionarios, son revolucionarios sobrevenidos, es decir, de la primera casta revolucionaria fue liquidando todo hasta quedar esto. Pero lo vemos que, por ejemplo, que en Vox pasa algo semejante. De los fundadores de los primeros mitin de Vista Alegre, queda Abascal. No sé si queda alguno más, pero queda Abascal. Y además, en estos procesos, digamos, de disputa interna, pues se suspendió de militancia al número 1 de Vox, uno de los fundadores del partido, y al número 6, que es Ortega, es el cuadro fundador, porque a otros fundadores fue haciendo. Entonces, fue, digamos, deshaciéndose de ellos políticamente. Gracias a Dios no es como Rusia. Pues la exageración es muy pero cuida la lógica. ¿Y por qué hay esa lógica de los partidos? ¿No? Decís que cuando estudio las purgas, dice la lógica de la purga ni siquiera es la enemistad personal, no es un odio que tal, sino primero hacer sitio. Hacer sitio. Te vienen nuevas generaciones que quieren ambiciosas y quieres hacerles sitio. Y los jóvenes ambiciosos, las nuevas promesas ambiciosas en la Revolución Rusa, pues querían colocar a sus cuadros, entonces para que la única forma de hacerle sitio a los cuadros es echarlos, y ya está. Pues de ahí viene que las purgas sean principalmente, sobre todo en la purga de Stalin, en el propio partido y en los cuadros políticos del ejército. Entonces hace una purga pues para hacer sitio para meter a los suyos, a la gente nueva que está entrando, a la gente nueva que quiere ser ambiciosa. Entonces, esa es la primera lógica. Supongo que, al ser Vox un partido nuevo, que se presume, y además, que se presume que va a subir, este tipo de purgas no se da cuando estás cayendo, se dan cuando está subiendo, precisamente porque hay que echar a los fundadores y poner a los tuyos. Y para hacer éxito a los tuyos tienes que irlos echando. ¿Y por qué quieres echar a los tuyos? Porque esa es otra lógica política que no es frecuente referirse a ella. Por ejemplo, hablaba Robert Greene en Las 48 del poder, habla de este fenómeno, y su libro está inspirado en un libro de un viejo clérigo español llamado Baltasar Gracián. Un libro que se llama El Oráculo Manual. En el Oráculo Manual
se refieren muchas de estas lógicas de la política. Porque Baltasar Gracián escribe como muy críptico. No es una persona que sea fácil de seguir. Y lo que hace Green es, digamos, ponerlo en un lenguaje moderno, como hablaba él. El libro de Gracián estuvo como oculto durante mucho tiempo. Está traducido, es un libro que hizo en español, que está completamente accesible. Y explica esta lógica del poder. Es decir, una de las primeras leyes o reglas que tienes que seguir es acabar políticamente con quien te puso. Es así de duro. Entonces, él lo explica como una dinámica normal en cualquier proceso político, sobre todo en un proceso de constitución o de creación de un nuevo régimen o un proceso de constitución de una nueva fuerza política. Ayudar a quien te puso al principio. ¿Por qué? No, ¿qué traición? Claro que es traición. Porque nadie dice que las leyes de la política sean fáciles. Las leyes de la política, al ser un juego de suma cero, de que o ganas tú o gano yo, no hay posibilidad de intercambio de que ganemos los dos como un mercado. Un mercado ganamos las dos partes, pero en un juego de suma cero, que o eres tú el presidente o soy yo el alcalde, o eres tú, o soy yo el diputado, o eres tú, porque los puestos están limitados a unos cuantos cientos o miles de personas. Cualquier persona que entre en la política tiene que echar a una que ya está. Es una ley muy dura. Entonces, ¿por qué se hace así? ¿Por qué tiene esta dinámica? ¿Por quién te puso aquí? Que es lo que le pasa muchas veces a los fundadores de los partidos, o en el caso de esto, a los fundadores del grupo, que muchas veces a lo mejor son del grupo creador, pues te hablan de tú. Te hablan en plano de igualdad. ¿No? Te hablan, oye, chico, que tú no eras nadie, ahora te pusimos nosotros y ahora pues, metes a este o haces esto y lo otro. Claro, un líder no puede tolerar que haya personas que le puedan hablar así dentro de su organización. Porque si no, los líderes no son ellos, son nosotros. Es una lógica, es despiadado, ya lo sé, pero es así, ¿no? Después, quien te puso, si te puso también, y es poderoso, también tiene fuerza para quitarte. Y tienes que evitar que te puedan quitar. ¿No? Entonces, ese tipo de lógicas de personas que fundan una organización, claro, no te hablan igual que una persona que pusiste tú, que te debe el puesto a ti y que depende de ti para hacer carrera política. Y porque ahora supongo que los líderes del partido quieren colocar a su gente que crezca con ellos, que les sean leales a ellos y que no tengamos, digamos, discurso propio. Y esto es una ley de la política. Entonces, normalmente, cuando se funda un partido, normalmente el líder, o el que es un líder, tiene que acabar o bien con los fundadores o bien con los que lo pusieron, porque le hablan en otro tono. Oye, que nosotros te pusimos aquí, me acuerdo yo cuando no eras nadie y nosotros te ascendimos, o cuando tú estabas tirado te recogimos y te dimos un puesto. Pero te hablan así. Te hablan así, quieren colocarte a quieren colocarte al otro, quieren que no hagas esta cosa y te hablan con un tono imperativo. Un líder político no puede permitir eso. Entonces lo que haces es literalmente pues, ir acabando con ellos. Eso fue lo que está haciendo en Vox, lo que se hace en todos los partidos del mundo. O sea, no es una cosa así. Lo que pasa es que los liderazgos de los partidos grandes son de otra forma. También hay este tipo de mecanismo. Sepa que está más diluido. Lo que pasa es que, claro, en partidos recién creados, aún tenemos la memoria de cuando se constituyeron, de quiénes eran los fundadores. Pasó con Podemos también, cuando los fundadores también, al final, Pablo Iglesias fue deshaciéndose uno tras otro del colectivo fundador. Porque es así, no es porque sea... No es porque Abascal sea malo, ni siquiera porque tenga una inquina personal contra... Seguramente no la tiene. Es la pura y dura lógica de la política, que te lleva a ir apartando a aquellos que digamos que te pueden ascender. Miremos cómo hace el señor Smith, Ortega Smith. Pues enseña su carnet de número 6. Diciendo, mira, yo estaba entre los fundadores, precisamente por eso. Igual que antes ya hizo con otros. Y yo no creo que porque fueran liberales o menos liberales. Lo hace porque simplemente pues se pueden estrobar su estrategia o pueden dificultar esto. Repito, no es maldad, necesariamente, ni que sea así. Es la dura lógica de la política. Lo que pasa es que Abascal parece que está entendiendo ya la lógica de la política y la está entendiendo y la está aplicando. Pero yo no lo veo como un ejercicio de maldad o traición o cosas por el estilo. Tendría que hacerlo, aunque fuera el santo más santo del mundo, tendría que hacer lo mismo si milita un partido político. No es exactamente la ley de las oligarquías que tiene que ver, pero sí que tiene que ver con esto. Porque hay purgas en los partidos, porque hay, digamos, estos conflictos, es una ley necesaria. Pero si no, está el partido lleno de gente que no es tuya.
O sea, que no te debe nada a ti y, por tanto, te dificulta mucho el gobierno. Tienes que tener un partido lleno de gente subordinada. Pero eso todos los partidos. Entonces, digo, a mucha gente les sorprende que haya este tipo de ataques o disputas dentro del partido, pero es normal en la política. Lo que se puede hacer es de otra forma. Normalmente, pues, lo retiras, lo mandas a un puesto simbólico, lo mandas a un cargo así bonito, le das a una embajada menor, o sea, si tienes posibilidad, o lo mandas digamos, a un puesto de relumbrón, pero que no tenga poder político. Claro, esto fue como más agresivo. Parece o normalmente se espera que sean las elecciones para decir que te cambian en la lista de puestos, te mandan para otro sitio, o cuando quieres mandar a alguien a la muerte, por ejemplo, a la muerte política, me refiero, lo mandas a una alcaldía perdida, una alcaldía que está perdida de antemano, o a un sitio así. Pero no en medio de mandato. Yo creo que si habrá un error es este, no saber esperar, no tener paciencia a que fuera el momento. Pero este tipo de luchas normalmente se resuelven, salvo que un porcentaje muy elevado de militantes o de cuadros se levanten contra el liderazgo, que no parece visible. Normalmente este tipo de disputas se solucionan con la pérdida política del más débil, que el fundador. En este caso, pues, aunque se revele, Ortega Smith le queda un año y pico, aunque sea un año y pico políticamente, me refiero, en este partido. No tiene más solución, porque, salvo que, repito, que se consiguiera levantar a buena parte del partido. Por tanto, temprano tendrá que ir cediendo.